Instituto Rosario Castellanos, Licenciatura Psicología, Asignatura Modelos Contemporáneos de la Psicología, Actividad Integradora. Nombre del docente David Isaac Lemus. Nombre de la alumna Gabriela Giselle González Ochín. Modelos psicoanalíticos. Teoría psicodinámica de Melanie Klein. Melanie Klein se basa principalmente en su teoría de las relaciones objetales. En esta teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que éste siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. También nos dice que la mente va a estar en un continuo cambio y que, esto es a través de dos fases. La primera es la posición esquizoparanoide y la segunda posición es la depresiva. Estas dos etapas estarán presentes durante toda nuestra vida. En la posición esquizoparanoide, tenemos que esta posición se manifiesta en la primera mitad del año. En la pulsión, esta pulsión es donde tiene un gran predominio, la pulsión de muerte. En este momento persiste un yo capaz de establecer relaciones objetales, sentir ansiedad y utilizar mecanismos de defensa. En la posición depresiva, esta sucede en la segunda mitad del año de vida y en la que existe un predominio de la pulsión de vida. Es cuando el bebé comienza a reconocer a la madre. Aquí la madre, que puede ser a veces muy buena o muy mala para el bebé, y por lo tanto a veces se quiere y a veces se odia. Al mismo tiempo se produce la integración del yo. Esta circunstancia está medida por la maduración del sistema nervioso central. También dentro del modelo psicoanalítico tenemos las teorías de Donald Winnicott, el cuidado infantil. Él nos habla de un verdadero self, que es el aspecto más singular de cada ser humano. Esto se refiere al original de cada uno y más auténtico. Se basa en el gesto espontáneo del bebé que está vinculado con su omnipotencia. Inicialmente el self se origina en el cuerpo y los cuidados de la madre, y esto contribuye a que se logre la unidad psíquico con lo somático. Asimismo, la tradición psicoanalítica de las investigaciones de Margaret Moller, que están enfocadas en dos aspectos fundamentalmente, la adaptación y la relación de objeto. Margaret Moller logró consolidar la teoría del nacimiento psicológico del infante humano, un proceso fundamental que sugiere en su teoría y es de separación-individuación, el cual apunta es el camino a la existencia separada e individual del infante. Dicha teoría plantea cómo el nacimiento biológico y el nacimiento psíquico no coinciden en el tiempo, siendo el segundo un proceso de lento desarrollo y que dominará proceso de separación. Modelo centrado en la persona de Carl Rogers, del cual resalta un continuo empeño en el camino de la libertad y de la liberación de las fuerzas del ser humano, como un motor de actualización de sus potencialidades a partir de la confianza y el respeto a la persona. Modelo de la Gestalt de Fritz Perls. Para Fritz Perls, la persona es una Gestalt. Ve al hombre como un todo, un organismo unificado que es imposible dividir en elementos como lo hace el estructuralismo, y que es imposible de separar y ver como solo conductas. La teoría de la Gestalt se ocupa de acontecimientos que aparecen de un campo visual. Dentro de las leyes de la Gestalt tenemos la ley de cierre. La mente tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. La ley de proximidad se refiere cuando los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o como un mismo objeto. La ley de continuidad. La mente tiende a seguir un patrón.
aunque este ya haya desaparecido. Por ejemplo, en una foto con punto de fuga, los elementos que aparecen en planos alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primer plano. Ley de semejanza. Las figuras parecidas, ya sea por su tamaño, forma o color, se suelen agrupar y percibir como una unidad. Ley de figura-fondo. Nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa que no existe una figura sin un fondo que lo sustente. Dentro de la ley de dirección común, la atención se centra donde se dirijan los elementos ubicados en la imagen. También se conoce como principio de destino común. Ley de simetría. Se basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. Modelo de la terapia psicocorporal bioenergética. Es una psicoterapia corporal que trabaja con el cuerpo mediante la conciencia postural, el contacto físico y la expresión de movimiento, mismos que llegan a afectar su personalidad y relación con el entorno. Esta terapia bioenergética permite que el cuerpo hable y se exprese, libere las emociones que están contenidas durante mucho tiempo, asociados en situaciones del pasado, frecuentemente en las de la infancia, donde se generaron y pues quedaron reprimidas. Uno de sus principales representantes es Wilhelm Reich. Su principal aporte fue la terapia bioenergética, concebida para librar las tensiones de la coraza muscular, producto de los impulsos sexuales y emociones reprimidas. También dentro de este modelo encontramos a otro representante muy importante que es Alexander Lowen, que nos dice el objetivo de la terapia bioenergética. Es ayudar al cliente a obtener placer de forma satisfactoria con todas las funciones básicas de su organismo. También nos dice que los rasgos de carácter se clasifican en oral, masoquista, rígido, esquizoide y psicopático. La personalidad oral se caracteriza por actitudes infantiles derivadas de la falta de satisfacción de las necesidades de afecto durante un desarrollo temprano de la persona. Estas personas usualmente son narcisistas y dependientes de los demás o bien son excesivamente independientes. Las personas masoquistas tienden a mostrar una actitud negativa, sumisa, insegura y poco asertiva, y a reprimir sus intensos sentimientos de hostilidad y agresividad. Esta estructura caracterológica se deriva de una presión excesiva por parte de los adultos durante una edad temprana que bloquea la individualidad y el placer de la persona. Por otra parte, el tipo de personalidad rígido se caracteriza por rasgos como la agresividad, la obstinación, la ambición, el orgullo y la sexualidad compulsiva. Las personas rígidas reprimen lo que consideran muestra de debilidad, como el llanto, y temen la cercanía emocional con otras personas. En el carácter psicopático, el ego o la mente se vuelven contra su cuerpo y sus sentimientos, especialmente los sexuales. El ego sano debería apoyar el cuerpo y uno mismo positivamente, no subvertir la energía en beneficio de la imagen. Conclusión. Hablando respecto al incidente crítico, a mí me gustaría abordar la situación desde el modelo de la Gestalt de Fritz Perls, ya que para la Gestalt, como ya vimos, los individuos se consideran una totalidad y no partes aisladas. También me parece muy interesante el video que vimos en la unidad 3, en donde varios especialistas exponen la manera y el proceso de tratar a las víctimas de violencia de género con este modelo de la Gestalt. Me llamó mucho también la atención el proceso
cuando se busca rehumanizar a las personas, escuchando y dejando que se expresen. Aquí es cuando el terapeuta le da valor y le genera la confianza. O sea, el terapeuta también tiene que tener un perfil adecuado y tiene que demostrar o mostrar a la paciente, generar esa confianza y apoyar a las víctimas. Eh, También durante el proceso es que se busca empoderar a las personas proporcionándoles información y recursos que van a ser útiles para superar esta situación. También mencionan que es muy importante el apoyo, no solamente del terapeuta, sino buscar apoyo familiar de los abogados o de grupos o talleres. Pues bueno, esto es todo de mi exposición y les agradezco mucho su atención.